Hola, pues aquí estamos con una nueva clase de preguntas de examen. En esta ocasión he recopilado las 10 preguntas más difíciles o en las que más se suelen fallar sobre seguridad vial. En los exámenes están saliendo muchísimas preguntas de seguridad vial y esto es porque la mayoría de los accidentes se podrían evitar si los usuarios estuviéramos mejor informados. No es que no haya información suficiente, sino que algunas veces no nos preocupamos de informarnos. Por eso vamos a trabajar bien la seguridad vial. Así que vamos con la primera. Dice, conducir bajo los efectos del sueño. A. Disminuye el tiempo de reacción. B. Disminuye la capacidad de reacción. C. Hace que sea más seguro tomar decisiones. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Ahora, si quieres, pon el pause y tómate el tiempo que necesites para pensar en las respuestas. Y ahora sí, la respuesta correcta es la B. Disminuye la capacidad de reacción. Y aquí, esta es una pregunta trampa. Realmente no es que sea trampa, es una pregunta que se suele fallar muchísimo, pues porque confundimos muchas veces lo de disminuye o aumenta. Entonces, vamos a aclararlo bien. La A dice, disminuye el tiempo de reacción. Disminuye quiere decir que es menor. Si el tiempo que tarda en reaccionar es menor, quiere decir que he reaccionado más rápido y eso no es correcto, ¿verdad? El tiempo que tarda en reaccionar no es menor, no disminuye, aumenta. ¿Lo ves? Ojo con esto. La respuesta A no sería la correcta. Y la B dice, disminuye la capacidad de reacción. Quiere decir que es menor la capacidad que tengo para reaccionar. Esto sí es correcto, ¿estás de acuerdo? Tengo menos capacidad cuando tengo sueño. La C dice que hace que sea más seguro tomar decisiones. Seguro que no. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Dice, ¿cómo es más peligroso atravesar un charco? A, con las ruedas de un solo lado. B, con las 4 ruedas. C, dejándolo entre las ruedas. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la A, con las ruedas de un solo lado. Y aquí, en esta pregunta, hay muchos factores que pueden hacer que la respondas mal. Lo primero, en la pregunta dice, ¿cómo es más peligroso? Hay dos tipos de preguntas. En algunas encontrarás que te dicen cómo es preferible o cómo es mejor para atravesar un charco. Y en esta dice cómo es más peligroso. Date cuenta que son dos formas de preguntar opuestas, contrarias, con respuestas contrarias. Bien, en este caso es cómo es más peligroso. La respuesta correcta, que es la A, dice con las ruedas de un solo lado. Imagínate que estás circulando por una vía, hay un charco y tienes que pasar con las ruedas sobre él porque no queda más remedio. Bien, si nosotros solamente pasamos con las ruedas de un lado, es decir, solamente se nos mojan las ruedas de un lado, al salir del charco habrá un lado de nuestro vehículo, las ruedas de un lado no se agarrarán igual de bien al pavimento, se patinarán un poquito más y las del otro lado no. Entonces, si tuviéramos que frenar, ¿qué va a pasar? Pues que el vehículo en la frenada se va a desplazar. ¿Por qué? Pues porque un lado se agarra bien al pavimento y en el otro lado las ruedas patinan, se deslizan, no se agarran igual de bien. Entonces, esto sería una situación bastante peligrosa. Sin embargo, si nosotros pasamos el charco con las 4 ruedas, esto es porque no se pudiera evitar el charco, preferible es evitarlo, pero si pasamos con las 4 ruedas se mojan por igual y a la hora de frenar, pues frenarán menos, tendrán menos adherencia, pero el coche seguirá en línea recta y es bastante menos peligroso. ¿Lo ves de esta manera? Bien, pues aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué están preguntando? ¿Qué es lo más peligroso o cómo es más seguro? En este caso están preguntando por lo más peligroso. Y lo más peligroso sería con las ruedas de un solo lado. Bien,
En la pregunta, ojo, que si la pregunta fuera ¿cómo es preferible pasar un charco si encontramos un charco? Pues lo preferible es dejarlo, no pisarlo, ¿verdad? Pero si hubiera que pisarlo, pues con las 4 ruedas. Bien, esa sería otra pregunta diferente. Y nos vamos a la siguiente. ¿Es correcto circular a 40 km por hora por una autopista porque existe hielo? A. No, porque circulo a una velocidad inferior a 60 km por hora. B. No, lo correcto es circular por el arcén. C. Sí, porque aunque circulo a velocidad anormalmente reducida, es por causa justificada. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la C. Sí, porque aunque circule a velocidad normalmente reducida, es decir, por debajo de la mínima, es correcto porque es por circunstancia, por una causa justificada, ¿vale? No podría ir con hielo en la calzada a 60, ni a 80, ni a 100. Tengo que ir muy despacito y eso es una causa justificada. Muy bien, nos vamos a la siguiente. Los sistemas de seguridad activa que llevan los vehículos: A. Sirven para conducir más confiadamente. B. Reducen al mínimo las lesiones de los accidentes. C. Ayudan a reducir la posibilidad de que se produzca el accidente. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la C. Ayudan a reducir la posibilidad de que se produzca el accidente. Y aquí también hay muchas veces que se falla esta pregunta simplemente por no fijarnos en los detalles. Dice, los sistemas de seguridad activa. Los vehículos tienen dos tipos de seguridad. La seguridad activa, que es por la que está preguntando esta pregunta, y la seguridad pasiva. Seguridad activa son los elementos que tiene un vehículo para evitar que se produzca un accidente y se llama activa porque es necesario que el conductor lo active, lo accione. Por ejemplo, seguramente se te está ocurriendo algo que tiene un vehículo que es para evitar un accidente. Pues por ejemplo el freno. El freno evita que te choque, ¿verdad? Pero para que el freno evite ese accidente, ¿quién tiene que activarlo? ¿Quién tiene que accionarlo o pisarlo? El conductor, ¿lo ves? O las luces. Las luces evitan el accidente. Si está oscuro, llevar las luces encendidas evita un accidente. Pero ¿quién es quien tiene que encenderlas? El conductor. Esto es seguridad activa y es por lo que nos está preguntando aquí. Sin embargo, la seguridad pasiva es la que no evita el accidente, sino que en caso de que el accidente se produzca, lo que hace es reducir los daños. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Llevas el cinturón de seguridad y el cinturón de seguridad no va a evitar que se produzca un accidente. Ahora llevas el cinturón de seguridad y se produce un accidente, hay un choque. Lo que va a hacer es que el cuerpo no salga despedido, evita los daños en los ocupantes, disminuye los efectos negativos de ese accidente. Y se llama pasiva porque el conductor es como la gimnasia pasiva, no tienes que hacer nada, actúa automáticamente. ¿Lo ves la diferencia? Bien, pues esta es la diferencia principal en la que te tienes que fijar en las preguntas, porque muchísimas veces las falláis solo por no hacer esta diferenciación entre activa y pasiva. Bien, pues ahora que tenemos esto claro, vemos las respuestas. Dice la A, ¿sirven para conducir más confiadamente? No, de hecho la gente se confía porque tiene coches cada vez más modernos, más automáticos y se producen más accidentes por confiarse. Eso no sería correcto. La B dice, ¿reducen al mínimo las lesiones de los accidentes? No, porque estamos hablando de seguridad activa. Y la C dice, ayuda a reducir la posibilidad de que se produzca el accidente. Y eso sí, por ejemplo, el freno o las luces. Bien, y nos vamos a la siguiente. ¿Qué mantenimiento tienen los frenos de disco? A. Engrasarlos periódicamente. B. Regular la distancia entre los discos y las pastillas. C. Comprobación y sustitución periódica de las pastillas y discos. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la C.
comprobación y sustitución periódica de las pastillas y los discos. Y aquí también. Bueno, esto es más tenerlo bien claro, repasarlo, verlo y tenerlo claro. Esto es el disco que va unido a la rueda y aquí dentro están las pastillas que cuando el conductor pisa el pedal, la pastilla presiona el disco y hace que gire menos. Entonces, el mantenimiento sería ir comprobando el desgaste y sustituirlo cuando sea necesario. Y con respecto a esto, hay otra pregunta que creo que ya la he puesto en otro vídeo, por eso no la quise incluir aquí, pero la voy a recordar, que dice, en los frenos de disco, ¿cuál es el elemento móvil? Dice, el disco, dice, la zapata o las pinzas. En los frenos de disco, ¿cuál es el elemento móvil? El disco, la zapata o la pinza. Y la respuesta correcta es el disco. Mira, el disco es esto. Esto va unido a la rueda. Entonces la rueda está girando y el disco también está girando. ¿Vale? Esa sería la respuesta correcta. Es el movimiento móvil. La otra respuesta que decía las zapatas no, porque los frenos de disco no tienen zapata. Y la otra que dice la pinza tampoco. Bien, y ahora sí nos vamos a la siguiente. Montar neumáticos con un código de velocidad distinto al que recomienda el fabricante está permitido. A, sí en cualquier caso. B, sí siempre que sea superior al recomendado. C, no, está prohibido. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la B. Sí siempre que sea superior al recomendado. ¿Y qué es lo que te puede pasar cuando llegas a esta pregunta? Pues te puede pasar que diga, ¿y esto qué es el código de velocidad? Te puede pasar esto porque algunas veces no le prestamos demasiada atención. Bien, pues mira, en el lateral del neumático hay una serie de una nomenclatura que te dicen las medidas del neumático, si es un neumático de tipo radial, la medida de la llanta, y luego hay un número y una letra. Aquí pone 82V. Bien. El 82 es el índice de carga. Esta V corresponde, esto mirándolo en una tabla, corresponde a 240 kilómetros por hora. Esto lo que significa que este neumático puede circular a hasta 240 kilómetros por hora. Y este es el neumático que lleva ese vehículo. Bien, si yo he de cambiar los neumáticos, podré ponerle unos que sean mejores, que puedan ir a mayor velocidad. Lo que no puedo hacer es ponerle un neumático que tenga un índice de velocidad menor. ¿Lo ves esto? Muy bien, pues aquí tenemos que la respuesta correcta sea la B, sí siempre que sea superior al recomendado. Bien, y nos vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los espejos obligatorios para un turismo? A, los dos exteriores. B, los dos exteriores y el interior. C, el exterior izquierdo y el interior. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la C, el exterior izquierdo y el interior. Y aquí también puede haber confusión, y la hay de hecho, por varias razones. Bien, hay diferentes circunstancias y esto ya lo sabes. La pregunta aquí dice, ¿cuáles son los espejos obligatorios para un turismo? Y no nos está especificando nada más. Es decir, que es una pregunta genérica. Y como norma general, los espejos obligatorios son el exterior izquierdo y el interior. Y esta es la respuesta correcta. Aquí lo que te tienes que fijar es en qué te están preguntando. Ahora bien, hay una excepción que dice que cuando por el espejo interior no puedes ver bien, ya sea porque tengas cortinilla, ya sea porque tienes mucho equipaje o lleves un remolque detrás o la razón que sea, si por el espejo interior no puedes ver bien, los obligatorios son los dos exteriores. Pero te tendrían que estar especificando en la pregunta que por el interior no ves bien. Y no es el caso, ¿vale? Y otra cosa que te puede hacer que te confundas es pensar en los coches que ves por ahí
Y todos los coches que ves por ahí tienen los dos exteriores y el interior. Tú puedes terminar por llegar a la conclusión de que los tres son obligatorios y no es así. Obligatorio como norma general son el exterior izquierdo y el interior, ¿vale? Si no te especifican nada más, esos serían los obligatorios. Muy bien, y nos vamos a la siguiente. Si en una motocicleta el pasajero circula sin casco, ¿de quién es la responsabilidad? A, del titular del vehículo, B, del conductor, C, del acompañante. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la B, del conductor. Y mucho ojo aquí, porque te podría dar la impresión de que si el de atrás que no se quiere poner el casco, la multa la paga él. Pues no, es del conductor en las motos, ¿vale? Si no lleva casco, responsabilidad del conductor. La pregunta número 9 dice, al adelantar este camión, ¿qué situación sería más peligrosa? A, cuando el viento sople de frente, B, cuando el viento sople de atrás, C, cuando el viento sople lateral. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la C, cuando el viento sople lateral. ¿Por qué? Porque un vehículo grande, un camión, un vehículo voluminoso, lo que hace es como una especie de pantalla. Si sopla el viento lateral, en este caso sopla el viento de la derecha, tú estás circulando y te está soplando el viento de la derecha, ¿hacia dónde te está empujando tu coche? Hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir así, haciendo un poquito de fuerza para mantener el coche recto. A la hora de adelantar al vehículo al camión, al vehículo muy voluminoso, cuando te pones a su altura, ¿qué va a pasar? Que él frena el viento, ¿verdad? Además se produce una corriente de aire que se llama rebufo. Y lo que te va a pasar es que cuando estás al lado del camión, tu coche se va hacia el camión. Venía circulando y el viento te empujaba desde la derecha, te empujaba hacia la izquierda. Cuando estás a la altura del camión, el coche se te va hacia el propio camión. Y cuando ya lo has adelantado, otra vez aparece el viento de repente y otra vez te empuja hacia la izquierda. ¿Lo ves esto? Bien, de ahí a que el peligro al adelantar a un vehículo voluminoso es cuando el viento sea lateral. Muy bien, nos vamos a la siguiente y última. ¿Cuándo es más peligrosa la conducción? A, cuando caen las primeras gotas de lluvia o los primeros copos de nieve. B, cuando el asfalto está completamente mojado. C, cuando ha llovido después de caer nevada. ¿Cuál dirías tú que es la correcta? Pues la respuesta correcta es la A, cuando caen las primeras gotas de lluvia o los primeros copos de nieve. Y también aquí, mucho ojo, ¿qué es lo que pasa cuando caen las primeras gotas de lluvia o los primeros copos de nieve? Pues pasa que en la calzada hay una capa de polvo, hay grasa de los vehículos y al mezclarse esa agua con ese polvo y esa grasa se forma una especie de barrillo y este barrillo es muy deslizante. Por esa razón es más peligrosa la conducción cuando caen las primeras gotas. Muy bien. Pues hasta aquí esta clase, espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente.